Son las 7 de la mañana, 16 minutos. La Embajada de Estados Unidos en Colombia está investigando varios casos del llamado síndrome de La Habana. La noticia está en los principales medios de Estados Unidos, New York Times, Wall Street Journal, y además ha sido reconocido por el propio presidente de la República en las últimas horas durante una reunión con la junta editorial del New York Times. Son ataques contra diplomáticos, por lo menos es lo que dice en la información preliminar, contra diplomáticos estadounidenses en varios países del mundo. Esto ya ha ocurrido en diferentes oportunidades durante varios años y algunos llevan estos ataques a lo que ocurría durante la Guerra Fría, que por escuchar, monitorear a funcionarios estadounidenses, estas personas terminaban siendo blanco de dolores de cabeza, malestar, etcétera, al ser expuestos a ondas especiales. Eso estaría pasando hoy en Colombia. Por eso se le llama el síndrome de La Habana. Es una noticia importante la que queremos analizar. Está con nosotros hasta ahora el analista en seguridad y ex asesor de la Casa Blanca, Stephen Donahue. Señor Donahue, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días a usted. Gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. ¿Le sorprende que esta noticia hoy por hoy esté andando en Colombia? Bueno, aparentemente han habido varios ataques contra miembros de la embajada estadounidense en Bogotá de este tipo y han tenido que evacuar tanto a esos oficiales como a algunos de sus familiares. Hasta ahí hijos de miembros de la embajada que han recibido estos ataques. Señor Donahue, ¿cómo se manifiesta esto? ¿Qué es el síndrome de La Habana para los que recién estamos entendiendo todo esto? Bueno, completamente claro, aunque han habido estudios científicos por parte de la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina, pero todavía están tratando de determinar precisamente qué es lo que está causando esta pérdida de equilibrio, mareo y en algunos casos lesiones cerebrales permanentes. Así que es algo que el individuo escucha un zumbido intenso, con presión en los oídos, unos dolores de cabeza debilitantes y vértigo en algunos casos donde ni se pueden parar. Así que es algo muy complicado porque no sabemos de dónde viene, no hay detalles todavía de quién está haciendo esto, aunque hay mucha mención de que el gobierno ruso tiene la tecnología y tiene la capacidad de actuar en los países donde esto ha ocurrido. Señor Donahue, esto para nuestros oyentes se produce porque a las víctimas las atacan con armas no convencionales de microondas, se apunta a la persona y digamos que se disparan microondas que activan el síndrome. Pues no es completamente claro si son microondas, pero aparentemente son ataques de energía dirigida que son unos pulsos que impactan al cerebro y eso es cómo es que se hace, con qué arma no es muy claro. Eso se ha visto en varios países, incluso hubo un ataque cerca de la Casa Blanca contra un funcionario de la Casa Blanca hace unos meses, donde da la incertidumbre de qué tamaño, de qué tipo de equipo es el que produce esta energía de radiofrecuencia pulsada dirigida, pero es bastante impactante. Ya hay más de 200 personas que parecen haber sido afectadas, algunos, como dije, con lesiones cerebrales permanentes, que hacen imágenes del cerebro. Hay un estudio que se hace en un hospital especializado en la Universidad de Pensilvania y es real, no es, algunos han querido decir que es psicológico, pero las imágenes son bastante claras de que estas son lesiones cerebrales reales.
Señor Donejo, buenos días. Se dice que estos ataques van dirigidos a funcionarios en la Embajada de Estados Unidos en Colombia que llevan casos especiales. ¿Qué antecedentes hay sobre este tema? Pues solo estamos escuchando hoy de lo que está ocurriendo en Bogotá. El embajador Goldberg, quien es uno de nuestros diplomáticos más experimentados, con más tiempo y más embajadas bajo su mando, mandó una nota a su equipo diciéndoles que tomen precauciones y que cuando hay algún ataque pues que lo reporten. Esto es algo que el gobierno actual del presidente Biden está tomando en serio. El secretario Blinken, el director de la CIA, Burns, el secretario de Defensa, todos han hablado sobre el tema con su equipo, han mandado notas para que estén prevenidos y estén en alerta para este tipo de ataque. Sí. No es algo pequeño. Sí, señor Donejo. ¿Qué tan cerca de los sujetos o de los blancos del ataque tendría que hacerse unas de estas ondas? Y desde dónde se operarían. Y también se lo digo porque sé que hay un tema de familias. Dice algunos funcionarios y sus familias. Es decir, estos ataques se hacen a las casas o a las residencias donde están esas personas y también pueden afectar a los vecinos. No sabemos los detalles, pero en el caso de La Habana sí fueron contra las casas o los apartamentos donde vivían estos funcionarios. Así que claramente es algo que puede penetrar la estructura, y sí han ocurrido casos donde han sido los hijos y las esposas, los esposos, los hijos de funcionarios que han sido blancos del ataque. ¿En Colombia los reportes que se tienen incluyen a las familias? Así es. Señor Donejo, y en esa línea, entonces, ¿eso quiere decir que estas personas encargadas de estos ataques también tendrían que hacer una labor de inteligencia? Porque saber dónde vive un funcionario, un agente de la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, pues no es una tarea nada fácil. Es decir, estamos hablando realmente de profesionales que hacen labores de inteligencia para determinar la vivienda y el lugar exacto de la vivienda de espías, agentes diplomáticos, funcionarios de Estados Unidos. Pues eso es una suposición razonable. No tenemos detalles, como digo, esto solo se dio a luz ayer y tendremos que ver muchos más detalles con el tiempo y con las investigaciones. Pero claramente el poder atacar a alguien en su casa, donde tiene un impacto también sobre sus hijos. Hay un caso donde el perro de uno de los funcionarios también tuvo lesiones y efectos de los ataques. Eso implica que hay alguien que lo está haciendo deliberadamente. Esto no es algo que uno está al lado de una antena o algo así. Esto es algo deliberado. Señor Donoghue, las informaciones que hemos tenido nos indican que algunos afectados pudieron haber venido de otros países donde hubieran podido recibir el ataque, pero que otros pudieron haber sido víctimas de los ataques aquí. Si fueron aquí en Colombia, esas armas, esos equipos, ¿se consiguen en Colombia o los tendrían que haber traído, yo no sé, personas de Cuba o de Rusia o de otro país? Es demasiado temprano poder especular sobre cuál es el arma preciso, ni qué tamaño es, ni qué requerimientos de energía tiene y cómo es que han llegado. Yo no creo que es útil especular sobre detalles que en algún momento saldrán de las investigaciones, pero claramente es un arma electrónico que dirige energía a las personas y que eso tiene un impacto sobre el cerebro, sobre el equilibrio de las personas. Muy grave, muy grave. Una información muy reveladora. Este análisis muy importante para poder entender qué significa esto del síndrome de La Habana.
la noticia más importante, sin discusión, hoy en Colombia. Ese es el señor Stephen Donoghue, analista en seguridad y ex asesor de la Casa Blanca. Gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Muy amable, muy gentil. Muy buenos días.